Después de destruir el western con Once Upon a Time in the West, Sergio Leone destrozó el mito de la Revolución Mexicana de Hollywood, y lo hizo riéndose de él. En vez de un héroe como Pancho Villa, nos entregó un gañán habilidoso. En vez de épica revolucionaria, filmó una farsa negra con explosiones y traiciones, y en lugar de un western clásico, levanta un híbrido extraño, mitad sátira política y mitad tragedia bélica. Agáchate maldito o Huí la testa no es una película sobre México, es una película sobre todas las revoluciones, y sobre cómo terminan devorándose a sí mismas. En este vídeo vas a entender por qué el film más comprendido de Leone es también el más personal, una despedida amarga de su fe política, de su relación con el western y quizás de sí mismo. La trilogía del dólar había redefinido lo que era un western. En unos pocos años, convirtió a Clint Eastwood, hasta entonces un actor televisivo desconocido, en la nueva cara del género, desplazando incluso a John Wayne en el imaginario de toda una generación. Aquellas películas demostraron que el western podría ser sucio y cínico, pero también lírico, con silencios más elocuentes que los diálogos, y tener héroes oportunistas en lugar de figuras ejemplares. Y sobre todo, fueron un éxito arrollador en todo el mundo, marcando un antes y un después en la cultura popular. Su director, Sergio Leone, pasó de ser un desconocido a una figura central. Hasta por un puñado de dólares, Europa estaba fuera de la conversación del gran cine internacional. Leone no solamente reinventó un género que parecía agotado, sino que enseñó a los americanos cómo filmar su propia épica nacional. Tras El bueno, el feo y el malo, ningún western volvió a hacerse igual. La música de Morricone, los encuadres dilatados, la violencia estilizada, y hasta los silencios fueron asimilados como un nuevo lenguaje universal. La paradoja es que, mientras que medio mundo copiaba su fórmula, Leone ya quería escapar de ella. Su ambición no era perfeccionarla, sino destruirla. De ahí nació Hasta que llegó su hora, un requiem solemne cargado de simbolismos, pensado como en metáfora del fin del oeste americano y como homenaje al maestro que más admiraba, John Ford. La película cerraba todo un género cinematográfico con un travelling de tren que simbolizaba a la vez la llegada de la civilización y la muerte del salvaje oeste. El destino, sin embargo, fue cruel. En Europa fue celebrada como una obra maestra, en Estados Unidos mutilada por las distribuidoras, convirtiéndose en un fracaso comercial. Para Leone, esto fue una herida muy profunda. Su mejor western no había sido entendido ni respetado. El tiempo la rescataría como una de las cumbres absolutas del cine, pero entonces lo dejó exhausto y desencantado con el género que lo había llevado hasta la cima. Y ahí aparece la segunda ironía. Mientras soñaba con rodar Érase una vez en América, la epopeya sobre el crimen en Nueva York que consideraba el proyecto de toda su vida, el contrato de la llamada Once Upon a Time Trilogy lo obligaba a rodar todavía un western más. El director que había diseñado El fin del oeste se veía forzado a volver cuando lo último que quería era regresar. De esa contradicción nacería Huí la testa, o Agáchate maldito, quizás la película más extraña y menos comprendida de su filmografía, pero no por ello la peor. Cuando se vio obligado a realizar la segunda parte de su trilogía, aprovechó su libertad creativa por contrato para hacer de nuevo lo que le dio la real gana. Y así nació Agáchate maldito, que originalmente se iba a titular Once Upon a Time in a Revolution. Y como a Leone lo último que le apetecía hacer era un western como tal, nos sorprendió con una película de cine bélico sobre la Revolución Mexicana camuflada de western convencional, narrando el inicio de la Revolución Mexicana, un evento histórico muy recurrente ilustrado durante el Hollywood clásico. Por lo que Leone ya tenía un nuevo mito que cargarse, el de la Revolución Mexicana de los Emiliano Zapata, Pancho Villa y compañía. En este caso estamos ante una película de cine bélico con un enfoque crepuscular, la cual se caracteriza por su enfoque humanista, explorando a fondo los personajes y criticando el entorno en el que viven. Estos comenzarán con un tono risueño, para luego mostrar cómo los personajes son destruidos mentalmente, desglorificando el género bélico que venía caracterizado precisamente por la épica bélica de realizar grandes gestas. Leone creó una cinta que es un alegato que justifica los motivos de una revolución, pero que se convierte en una crítica de la barbarie que nace como consecuencia de la misma revolución. ¿Conocéis el dicho de «no se hace una tortilla sin romper ante los huevos»? Bueno, pues Leone viene a criticar con dureza la segunda parte de este dicho. De hecho, el director que iniciaba sus películas con sombras chinescas y música para anunciar que sus películas iban a ser un cuento, pero con violencia, inicia en un absoluto silencio con una frase de un revolucionario, el cual viene a desmitificar el romanticismo de la revolución. Y no es nada más ni nada menos que el mismísimo Mao Zedong. En la apertura de Agáchate maldito nos encontramos con el protagonista Juan vagando sin un rumbo fijo por un paisaje desértico.
pareciendo que necesita ser rescatado, hasta que aparece una diligencia, la cual, tras rogarles que le dejen subirse y humillarse para lograrlo, le ofrecen un lugar dentro. Sin embargo, esta supuesta hospitalidad se convierte rápidamente en una humillación, cuando Juan es objeto de burla por parte de los ricos terratenientes mexicanos y estadounidenses de la diligencia. Perhaps he can even talk. Animals, that's what they are. Living in such promiscuity, like rats in a sewer. All their inhibitions disappear. You never know who is next. Mother, sister, daughter, goat. I consider them unfortunate brutes. Every country has its own play. Just like them back home. Just like animals, you mean, because that's what they are. Wanted to give the government our land to idiots like this. And it was to benefits come like this that the agrarian reform was imposed. Los cuales le usan como entretenimiento, recordándonos la dura realidad de las divisiones sociales de la época. Y una conversación que no es más que un alegato en favor de la Revolución Mexicana que está en marcha. Pero el mayor alegato en favor de la revolución viene mientras que estos esgrimen argumentos aristocráticos. Mientras que estos terratenientes hablan de cómo el pobre ha nacido para ser pobre y necesita de la tutela de alguien superior, es decir, ellos, y que considerar que pueden autogobernarse es una aberración, caen en una emboscada por parte de la banda de Juan, una en la que se ve cómo están organizados de una manera muy eficiente. Al punto de eliminar los guardias de la diligencia rápidamente y sin ninguna baja. Además que estos terratenientes que se consideraban superiores a Juan, un pobre campesino mexicano que va descalzo, se ve superado por aquellos a los que apenas consideran humanos. Un alegato revolucionario muy potente por parte de Leone, que viene a decirnos que las clases populares tienen la capacidad de cambiar la forma en la que la sociedad se organiza. Pero aún así, Sergio Leone no tarda absolutamente nada en desmitificar el personaje de Juan, puesto que este no es para nada un justiciero social, sino que un gañán y lo opuesto a los mitos revolucionarios mexicanos como Pancho Villa. Si este en el mito mexicano era un bandido que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, para más adelante alzarse como un líder contra la dictadura de su país y sus terratenientes, Juan solo es un criminal avaricioso y hedonista. De hecho, su banda está formada exclusivamente por sus hijos, engendrados cada uno con una mujer diferente. Además de que esto se ve reforzado cuando tras robar a los terratenientes se lleva a la única mujer de la diligencia hacia una zona apartada, volviendo a denunciar Leone el tratamiento de la mujer en el oeste como un mero objeto de conquista por parte del hombre, de la misma manera que hizo con Jill, una denuncia plasmada de una manera bastante turbia. Os invito a que veáis la escena por vuestra cuenta y me digáis, porque como yo quiero que YouTube promocione este vídeo, pues no voy a decir ciertas palabras. La última vez que hablé sin tapujos, pues le hicieron un shadowban a mi análisis de la naranja mecánica, no digo más. Lo verdaderamente brillante de esta secuencia es cómo Leone consigue que la humillación se convierta en una sátira. Mientras los terratenientes escupen frases sobre la inferioridad de los pobres, la cámara se recrea en sus bocas llenas de comida, en las migas cayendo mientras hablan. La humillación del campesino se filma como una comedia macabra, donde lo ridículo y lo cruel conviven en un mismo plano. Leone se burla de esa falsa superioridad aristocrática, reduciéndolo a un retrato grotesco de glotones satisfechos que acabarán tragándose literalmente sus palabras. Siguiendo con Juan, debemos entender que Sergio Leone en esta película ya empieza a plasmar y proyecta sus necesidades emocionales en su protagonista de la misma manera que haría con Noodles en Érase una vez en América. Tal y como comenté anteriormente, Leone tuvo una relación muy distante y muy complicada con sus padres. Es por ello que ponía en tanta estima a sus amistades, ya que sustituía el apego que sus progenitores no le daban en sus relaciones de amistad. Esto lo podemos ver en Juan y en el otro protagonista, John. Ambos se harán durante la película amigos por sus carencias personales. Juan, pese a ser padre, no valora a su familia hasta que la pierde, y cuando lo hace solo le queda John, por lo que se vuelca en él. Mientras que John, en cambio, necesita a su vez de un amigo para sustituir a otro amigo suyo del pasado, el cual perdió y el cual también idealiza. Pero antes de seguir hablando de esta relación, hablemos de John. Este es un irlandés experto en explosivos que ya tiene una experiencia en revoluciones, concretamente en la lucha de independencia de Irlanda contra el Imperio Británico, y que a diferencia de Juan,
es un revolucionario sincero que cree en las transformaciones sociales, pero que por motivos desconocidos ha tenido que huir de Irlanda. Y cómo no, para variar, para entender la temática de la película, debemos volver a hablar de la maravillosa banda de Ennio Morricone. El tema principal de la película trata sobre la infancia. Sí, aunque pueda parecer contradictorio tratándose de una película bélica. Y es que Leone hace una analogía con la inocencia de la niñez y su posterior pérdida, con las motivaciones revolucionarias y su posterior desencanto con las mismas. Precisamente por eso debemos dividir la película en dos partes. La primera tiene un ritmo alegre, cómico y desenfrenado. Juan y John, aunque por motivos dispares, uno hacerse rico y el otro apoyar la Revolución Mexicana, colaboran con el Comité Revolucionario, ya que engañado por John asaltan una prisión del ejército mexicano creyendo que era un banco, liberando en el proceso a muchos prisioneros políticos y revolucionarios, volviéndose Juan el héroe involuntario de la revolución. You just liberated 150 patriots who share courage in the face of danger. Ah, yes. You're a grand hero of the revolution now. I don't want to be a hero. All I want is the money, the money! You told me one thing! What? How to get far! O como cuando John decide salvaguardar la huida de los revolucionarios, quedándose atrás para tenderle una emboscada al ejército mexicano que les persigue, lo cual Juan malinterpreta como un intento de huida de John, quedándose con él para huir también, solo que para posteriormente, tras ver como no era un farol, quedarse con él para defender el puente por su necesidad emocional de tener un amigo. Volviendo de nuevo a ser el héroe involuntario de esta revolución. Ya que tienen éxito en el proceso y derrotan a toda una división ellos dos solos. Hasta aquí la película ha planteado la Revolución Mexicana como un juego de dos niños, de una manera jovial y alegre. De ahí que sea la infancia el tema principal de la banda sonora, y es precisamente esta exaltación de la alegría y de la inocencia perfecta para hacer más fuerte y dura la caída posterior. John y Juan tienen un éxito absoluto, sí, pero no les sirve de nada, puesto que cuando ambos retornan a la guarida, donde debían reencontrarse con los revolucionarios, se encuentran con que todos han muerto. Siendo esta una referencia de Sergio Leone a las masacres de las fosas ardeantinas, en la que 335 civiles romanos fueron asesinados por el ejército alemán en 1944. Vivencia que Leone vivió con 12 años y la cual le marcó, volviendo a ver otra referencia de nuevo contra el fascismo y contra Mussolini. En esta segunda parte viviremos el desencanto del proceso revolucionario, viendo la barbarie desde los ojos de ambos protagonistas. Primero vemos cómo parece que la Revolución Mexicana ha fallado y cómo el ejército federal mexicano reprime a la disidencia restante de una manera brutal y muy explícita, en la que la película nos enseña inclusive a estos llenar una fosa, o cómo fusilan a un desertor de la manera más deshumanizante posible, de espaldas y negándole toda la dignidad. Pero lo peor no es esto, el aparente fracaso de la Revolución Mexicana es eso, una apariencia, pues vemos al ejército revolucionario retornar triunfante, solo que, para tras ganar la batalla el ejército mexicano, capture a sus soldados y replique punto por punto en ellos la represión que han sufrido. Y es que para Sergio Leone, si bien los revolucionarios tienen razón en sus motivos, considera que sus métodos no se diferencian de los reaccionarios. Y si bien es una visión bastante infantil e idealista, a tenor de la historia razón no le falta. Y es que no se puede negar la profundidad humana de esta película. Esto lo podremos ver mediante el personaje del Doctor, un revolucionario intelectual de los que envían a los demás a morir
pero él se queda en la trinchera teorizando. Este intelectualmente es un revolucionario totalmente sincero, el cual es capturado por el ejército mexicano y torturado, revelando información a estos para que den caza a sus amigos y colaboradores. Pero a la película no le convierte en un villano por ello, pues entiende que ha sido forzado a esto. Al final de la película, cuando John y él están conduciendo un tren en contradirección, con el objetivo de emboscar al ejército mexicano, los cuales les persiguen, se revela que John ha sido testigo de esta traición. Cualquier película en este caso hubiera acabado o con su muerte a manos del protagonista o con este sacrificándose por su redención, pero en esta película no. John le perdona y le pide que salte de la máquina para sobrevivir, y este se queda porque se siente mal con sus actos. No muere por redimirse, pues su muerte nunca es necesaria. Lo hace porque él no puede vivir con la traición a sus ideales. Siguiendo con la dinámica del dúo protagonista, tras la masacre en la que Juan pierde a toda su familia, se invierten los roles entre ambos. Antes Juan pretendía que él y John viajasen a Estados Unidos a robar bancos, y John le engaña obligándole a ser un revolucionario, lo cual lleva indirectamente y sin pretenderlo él a la muerte de la familia de Juan y a su posterior captura. En este caso John, fruto de la culpa, cambia de motivación, abandonando la revolución y aceptando las pretensiones de Juan, siendo su motivación en este caso el bienestar de su nuevo amigo y enmendar el daño que le ha hecho. Eligiendo ir a su rescate en lugar de retornar con los revolucionarios, siendo el destino quien les pone de nuevo en el camino de la revolución, pues ambos tratan de huir a los Estados Unidos en un tren de carga del ejército mexicano, solo para que este sea asaltado por casualidad por los revolucionarios, siendo de nuevo la misma casualidad la que quería que viajase en ese mismo tren el enemigo número 1 de la revolución, el gobernador. La nueva dinámica de la relación se puede ver cuando el gobernador, tratando de huir de los revolucionarios, se encuentra por pura casualidad con esta pareja. John tiene la opción de matarle por la revolución, pero renuncia a hacerlo para darle la opción a Juan de matarlo él para vengar a su familia. Volviéndolo de nuevo involuntariamente en el héroe de la revolución, pues todos los revolucionarios que estaban asaltando el tren presencian esto sin que ninguno de los dos lo planeara. Llegados a este punto, Leone plantea una película desmitificando la mítica de la Revolución Mexicana en el cine yanqui, en la que los protagonistas de la revolución son dos personas ya ajenas a la misma. El final de la película tampoco podía ser más cruel. Los protagonistas ven por fin la opción de acabar con su periplo revolucionario. Los restos del ejército mexicanos se encuentran encabezados por el general Gunter Reza, el cual les está dando caza, siendo este el último obstáculo para el triunfo de la revolución. Este general no es en sí mismo un personaje, sino es un símbolo. Es el símbolo del belicismo que Leone detesta. Su propio nombre y aspecto ya nos da un par de pistas que no tienen nada que ver con México, pareciendo precisamente solo un mercenario, lo cual se suma a que no tiene diálogos en la película, que es un personaje de que da caza a los revolucionarios y que está detrás de toda la barbarie que hemos visto hasta ahora, y que por supuesto sigue con la guerra pese a que el gobernador haya muerto. Este simboliza la destrucción de la sociedad mediante la guerra, el cual triunfará en su cometido. Pues es quien mata a John. Un John que mediante flashbacks oníricos tan típicos de Leone nos han ido revelando poco a poco sus motivaciones reales durante la película. Unos flashbacks que nos presentan el pasado de la amistad tan idílico del protagonista y su pareja, en la que Leone demuestra por qué es todo un maestro detrás de cámaras, puesto que nos va dando revelaciones contradictorias que no concluyen hasta el final. Esta alterna entre recuerdos alegres del trío con la actividad revolucionaria de su amigo, una actividad que le llevará a su posterior captura y tortura, en la que veremos a los oficiales británicos entrar junto a este a un pub buscando a John. Sergio Leone juega aquí con 3 giros de guión,
Primero parece una traición del amigo de John, pero el intercambio de miradas y gestos a través del espejo dejan entender una complicidad y que es un intento de rescate, disparando John a ambos oficiales para ello. Solo que, tras que ambos caigan, vemos cómo John sigue sujetando el arma. El giro de guión final es que de nuevo, y tras un intercambio de miradas que transmiten más que una conversación, John dispara a su amigo. Le dispara no solo motivado por la traición, sino por el deseo de su amigo de morir por haberle traicionado. Y para entender todo esto, debemos entender que estos flashbacks están divididos en dos partes. Uno es una representación literal de los eventos canónicos, que es la escena del pub irlandés, y la otra es la escena con la pariente novia del protagonista. Y esta no es literal, sino que es una metáfora. Sé que esto que voy a decir parece una idea de olla muy fuerte, pero escuchad. Esta mujer representa Irlanda, y el amor de ambos por ella y sus deseos de libertad. De ahí las escenas de estos en coche o de esta correteando, muy similares a cuadros como el de Delacroix de la libertad guiando al pueblo. Puro romanticismo revolucionario. Y lo del amor de ambos por la revolución en este beso compartido con complicidad. Son estas las experiencias que llevan a John a haber perdonado anteriormente al Doctor, en una clara analogía con la historia de su amigo, pues ambas escenas se superponen en el tiempo, y además de que John es testigo de la traición del Doctor, y cómo por ello son ejecutados muchos revolucionarios. Además de las motivaciones de apoyar a Juan, pues por sus carencias emocionales, ve en él un sustituto de su amigo pasado, acabando la película con Juan presenciando la muerte de su amigo. Y es que en sí, si la revolución es un concepto que libera a los desposeídos y oprimidos, a Juan, héroe involuntario y artífice de la revolución, se lo quita absolutamente todo. What about me? Este fatalismo estaba sembrado desde el principio casi de la película. Durante la huida, tras Mesa Verde, John y Juan comparten una conversación en la que el bandido critica abiertamente la revolución como concepto. I know all about the revolutions and how they start, but what has happened to the poor people? They're dead! That's your revolution! Los que leen y los que mueren, dice Juan. Y es ahí cuando John arroja el libro. Un gesto cargado de frustración que anticipa lo que vendría después. La teoría ya estaba derrotada mucho antes de que llegara el desenlace. Leone lo resumiría años después con una frase demoledora. Cuando era joven creía en tres cosas: el marxismo, el cine y la dinamita. Hoy solo creo en la dinamita. Su cine refleja justo eso, la certeza de que las ideologías se erosionan, pero que la violencia permanece como única constante. La Revolución Mexicana, lejos de ser una reconstrucción histórica, funciona como una metáfora universal. Podría ser Irlanda o cualquier territorio donde las revoluciones nacen cargadas de ideales y acaban devorándose a sí mismas. Una película con inspiración y ecos del cine soviético de Eisenstein y del cine político europeo. Leone no retrata la Revolución Mexicana, retrata el destino común de todas ellas. Al final, lo que queda en pantalla es la constatación de un desencanto. Juan sobrevive, sí, pero vacío. La revolución le ha dado un lugar en la historia, a costa de haberle arrebatado absolutamente todo antes. En Italia, la película fue un enorme éxito, y también tuvo muy buena acogida en el resto de Europa. Sin embargo, en Estados Unidos fue su segundo fracaso consecutivo. La película fue prohibida en México, por su tono burlesco hacia la Revolución Nacional, aunque más adelante levantarían esta prohibición. Además que, de nuevo, las distribuidoras norteamericanas, al igual que cortaron y destrozaron la versión americana de Érase una vez en el oeste, la promocionaron como un western cómico, quizás para contrarrestar su verdadero mensaje político. El público estadounidense no la aceptó, sumándose a esta contradictoria campaña de marketing una ciudadanía educada en una cultura cinematográfica anticomunista fruto de la caza de brujas de McCarthy, la cual incluso llevó a purgar a Charles Chaplin, veían en la película una crítica marxista inaceptable. Lo cual, si tenemos en cuenta lo mal parada que sale la revolución, pues bueno, menudo lavado de cerebros que hizo McCarthy, hay que reconocerle eso. Aunque los críticos de cine más importantes, su mayoría de ideología progresista, hablaron bien del cineasta romano, lo cual tuvo por primera vez críticas positivas de la prensa norteamericana. Sergio Leone ya se había sentido afectado por el fracaso en Estados Unidos de Hasta que llegó su hora,
el nuevo tropezón con un film que ni siquiera había planeado dirigir en un principio, puesto que en un principio solo quería producirla y usar como director a un testaferro que pusiera su nombre en la película. Sí, literalmente no encontró director por eso y tuvo que dirigirla él mismo. Leone quería triunfar en América y América le había rechazado. Como resultado, decidió no volver a dirigir, al menos no por muchos años. Nunca anunció oficialmente su retirada. De hecho, continuamente acarició nuevos proyectos, los cuales intentaba sin éxito reconducir artísticamente hasta convertirla en una versión de Érase una vez en América. Durante los siguientes 15 años, no hubo ninguna película dirigida por Leone. Se dedicó a producir, aprovechando que su nombre en los carteles seguía siendo rentable. La ironía quería, de nuevo, eso sí, que durante su retiro y tras los 2 fracasos sonoros de sus últimas películas, el culto a su obra creciera entre los nuevos cineastas jóvenes y una generación de espectadores que empezaban a ver por primera vez sus películas crepusculares gracias a las reposiciones televisivas de estas. Y es que Leone, por desgracia, recibiría el crédito y reconocimiento que merece, pero siempre a posteriori. Con el paso del tiempo, aquella oveja negra terminó por convertirse en una película de culto. La crítica internacional empezó a revisarla con otros ojos, y en 2009 fue rescatada en Cannes con una copia restaurada, defendida nada más y nada menos que por Martin Scorsese. Hoy, lejos de la tibieza de 1971, acumula un 92% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, y suele figurar entre las favoritas de los aficionados al spaghetti western, y no es para menos. Su influencia se percibe en cineastas muy distintos. Tarantino recuperó música de Morricone y su mezcla de violencia grotesca con humor corrosivo. Scorsese vio en ella un precedente de sus relatos sobre amistades traicionadas y fue uno de los grandes valedores de su recuperación. Oliver Stone tomó tanto su sello visual, explosiones filmadas en cámara lenta, como su visión desencantada de las revoluciones. Incluso en el terreno popular, títulos como Red Dead Redemption retoman la dinámica entre el bandido mexicano y el revolucionario irlandés. Más o menos una huella entre Juan y John, tomando distancias, claro. Hoy el debate, lleno si y la testa, pertenece al western, al cine bélico o a la sátira. Es todas ellas y ninguna a la vez. Un híbrido leoniano, un género en sí mismo, la parábola amarga de un director que no quería rodar otro western, y que terminó entregando una de sus películas más personales y radicales. Will la Testa es el resultado de 2 desencantos, el ideológico, evidente en cada plano, la revolución como promesa que siempre acaba siendo traicionada, el marxismo reducido a un libro embarrado, y el cinematográfico, mucho más personal. El fracaso de Hasta que llegó su hora, en Estados Unidos, había dejado a Leone desilusionado con una industria que le exigía recorrer un camino fijado que él mismo había abierto, pero que ella no quería transitar nunca más. Dirigir Will la Testa fue su manera de rebelarse contra ese destino impuesto. Una película que nunca había planeado hacer, convertida en un ajuste de cuentas con el género y consigo mismo. Si Érase una vez en el oeste fue su despedida del western, Agáchate maldito es su despedida definitiva de su fe ideológica. A partir de entonces, se definiría a sí mismo como socialista desilusionado. Siempre sería un izquierdista después de esto, pero nunca un marxista revolucionario como se consideraba antes. A Leone solo le quedaba una cosa, la rebeldía. Y por eso, desde 1971 hasta 1984, se negó a dirigir nada que no fuera su proyecto soñado, Érase una vez en América. Si hubiera que definir esta película con una sola palabra, sería paradoja. Leone nunca quiso rodarla, el público nunca quiso verla, y gran parte de la crítica la tachó de equivocación, y aún así, medio siglo después, sigue en pie como la película que mejor explica lo que fue Sergio Leone. Un director capaz de convertir hasta un encargo forzado en un ajuste de cuentas con la historia, con el cine y consigo mismo. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo este otro donde hablo de Érase una vez en América, la película por la que Sergio Leone rechazó El Padrino. Un filme que mezcla la amistad, la traición y el paso del tiempo, y que muchos consideran la culminación del cine de gángsters, yo entre ellos, la obra definitiva de Sergio Leone.